En el presente video vamos a hablar un poco sobre los diferentes filósofos de la historia, como lo son Leonardo da Vinci, Johannes Kepler, Galileo Galilei, René Descartes, Baruch Spinoza, Gottlieb Leibniz, David Hume, John Locke, Francis Bacon, George Berkeley, entre otros. La filosofía es un tema importante y apasionante, lleno de ideas y teorías que han influido en gran manera en la dimensión del ser humano y en su formación académica. Personajes tan importantes aparecen rara vez en la vida, su historia y legado deben ser apreciados. Leonardo da Vinci, un genio universal, pintor, anatomista, ingeniero, inventor, no solo creó obras maestras como la Mona Lisa o la Última Cena, sino que también soñaba con máquinas voladoras, incluso siglos antes de que existiera la aviación. Su curiosidad insaciable lo llevó a explorar más sobre el cuerpo humano y el funcionamiento de las estrellas y el agua. Y en otra parte de la historia, Johannes Kepler, un visionario del cosmos, matemático y astrónomo alemán, descubrió las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas, demostrando que orbitan en elipses alrededor del Sol. Unió la ciencia y la fe, ya que creía que el universo era una obra armoniosa creada por Galileo Galilei, quien es conocido como el pionero de la observancia científica, quien nació en 1564, quien fue un astrónomo, físico, ingeniero, filósofo italiano, conocido por algunas obras, la cual es la innovación de la astronomía a través de lo que fue la mejora de un telescopio, el cual descubrió 4 cuerpos celestes, lo que incluye 4 lunas de Júpiter, las cuales son conocidas como lunas galileanas. Esta persona también tiene otras obras emblemáticas, por las que son conocidas como obras matemáticas, descubriendo la astronomía cuántica. También hablaremos de René Descartes, Baruch Spinoza, quien nació en 1596 y murió en 1650, quien fue un filósofo matemático científico francés, conocido por ser el padre de la filosofía moderna. Esta persona tiene obras emblemáticas, las cuales se conocen como el discurso de la metodología, la cual se dio en el 1631, la cual se encargaba de entender los pensamientos cartesianos, y también lo que fue la metodología del análisis lógico, donde esta persona tenía una frase célebre, la cual se mencionaba como cogito fan cogito, la cual quiere decir pienso, luego existo. Hola, soy Samuel Acosta. Hoy te invito a conocer a Baruch Spinoza, el filósofo que desafió las creencias de su tiempo con una visión radical, que Dios y el universo son uno solo. Acompáñame a descubrir cómo este pensador cambió para siempre la forma en que entendemos la realidad, la razón y la libertad. ¿Quién fue Baruch Spinoza? Nació en Ámsterdam en 1632 en una familia de judíos que huyeron de la Inquisición. Fue educado en el judaísmo, pero sus ideas filosóficas lo alejaron de la ortodoxia religiosa. En 1656 fue excomulgado por la comunidad judía por sus ideas consideradas heréticas. ¿Qué propuso Spinoza? Fue uno de los grandes racionalistas del siglo XVII junto a Descartes y Leibniz. Su obra más importante es Ética demostrada según el orden geométrico, donde plantea que Dios y la naturaleza son lo mismo. Rechazó la idea de un Dios personal y trascendente, poniendo en cambio un Dios inmanente presente en todo lo que existe. Las principales ideas filosóficas del panteísmo. Dios no es un ser separado del mundo, sino que es el mundo mismo. Determinismo. Todo ocurre por necesidad lógica. No hay libre albedrío en el sentido tradicional. Racionalismo. La razón es el camino para alcanzar la libertad y la felicidad. Crítica religiosa. Defendió la libertad de pensamiento y la separación entre religión y política. Últimos años y su legado. Rechazó cargos académicos, pensiones reales para mantener
su independencia intelectual. Murió en 1677 en La Haya a los 44 años, probablemente de tuberculosis. Hoy es considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna. También hablaré de Gottfried Leibniz, el genio del racionalismo y el cálculo. ¿Quién fue Leibniz? Nació en Leipzig, Alemania, en 1646 y murió en Hannover en 1716. Fue un filósofo, matemático, lógico, diplomático e inventor. Es considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII, junto a Descartes y Spinoza. Aportes científicos y matemáticos. Inventó el cálculo diferencial e integral de forma independiente a Newton. Siempre creó el sistema binario, base de la informática moderna. Diseñó una máquina calculadora capaz de multiplicar, dividir y extraer raíces. Filosofía de Leibniz. Racionalismo. Creía que la razón es la fuente principal del conocimiento. Monadas propuso que el universo está compuesto por unidades indivisibles llamadas monadas, que son como átomos espirituales con percepción y energía propia. Optimismo metafísico. Sostenía que vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque Dios, siendo perfecto, eligió crear el mundo más armonioso posible. Verdades de razón y de hecho. Las primeras son necesarias, como las matemáticas, y las segundas son contingentes, como los hechos del mundo. Legado. Fue un pensador universal. Trabajó en filosofía, matemática, física, derecho, historia lingüística. Su pensamiento influyó en la lógica moderna, la informática y la metafísica contemporánea. Hoy hablaré sobre la biografía de John Locke. Fue un filósofo y médico inglés, conocido como el padre del liberalismo clásico y uno de los principales representantes del empirismo británico. Sus ideas sobre la política, el conocimiento y la educación tuvieron una profunda influencia en el pensamiento occidental. El empirismo, Locke rechazó la teoría de las ideas innatas y defendió que todo conocimiento proviene de la experiencia, tanto que la sensación como de la reflexión. Su tolerancia religiosa. En su carta sobre la tolerancia, Locke abogó por la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de la conciencia religiosa. La educación. Algunos pensamientos sobre la educación. Locke defendió un enfoque educativo basado en la experiencia y el desarrollo del carácter, enfatizando la importancia de la observación y la reflexión. Sus ideas influyeron en la Ilustración, la Revolución Gloriosa, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. John Locke fue un pensador clave que sentó las bases del empirismo, el liberalismo político y una visión moderna de la educación. Sus ideas sobre el conocimiento, el gobierno y la tolerancia religiosa siguen siendo relevantes en la actualidad. De David Hume. Fue un filósofo e historiador, economista y ensayista escocés, considerado una figura del empirismo británico y de la Ilustración escocesa. Su obra más influyente, El Tratado de la Naturaleza Humana, explora la naturaleza del conocimiento, la moral y la política, argumentando que todo conocimiento se deriva de la experiencia. Nació en Edimburgo, Escocia, en 1711, en una familia de la pequeña nobleza. Asistió a la Universidad de Edimburgo a una edad temprana, inicialmente interesado en la carrera de Derecho.
y luego desarrolló una pasión por la filosofía. Su obra El Tratado de la Naturaleza Humana, publicado entre 1739 y 1740, este trabajo seminal exploró la epistemología, la psicología y la moral, aunque inicialmente no fue bien recibido. Sus otras obras, también como investigaciones sobre el entendimiento humano, sobre los principios de la moral y una popular historia de Inglaterra. Y a pesar de no tener cátedras universitarias, él ocupó cargos como bibliotecario, secretario de embajada, viajando a Francia y relacionándose con intelectuales de la época. Su legado es considerado uno de los filósofos más influyentes de la historia, con un impacto duradero de la filosofía occidental y especialmente en el empirismo, la filosofía de la ciencia y filosofía moral. Hola, buenas tardes. Hoy les hablaré sobre dos importantes filósofos de la Edad Moderna. Francisco Bacon y George Berkeley ambos realizaron grandes aportes a la filosofía, pero de enfoques distintos. Bacon se centró en el método científico, mientras que Berkeley reflexionó sobre la naturaleza y la realidad y la percepción. Francisco Bacon nació en 1561 en Inglaterra. Volvió durante el Renacimiento tardío. Padre del método científico moderno, propuso que la ciencia debía basarse a la observación y el experimento y el método inductivo. Obra destacada, Novum Organum en 1620, donde critica la lógica aristotélica y propone un nuevo método para adquirir conocimiento. La crítica a los ídolos del pensamiento, ídolos de la tribu, errores comunes a todos los humanos. Ídolos de la cueva, errores personales. Ídolos del foro, errores del lenguaje. Ídolos del teatro, errores por seguir teorías filosóficas antiguas. La frase famosa, el conocimiento es poder. El legado sentó las bases de la ciencia moderna, influyendo en científicos como Newton y el desarrollo del pensamiento racional. George Berkeley nació en 1685 en Irlanda. Vivió en la época del empirismo británico. Representante del idealismo filosófico, defendió la idea de que ser es ser percibido. Teoría del inmaterialismo, negaba la existencia de la materia como algo independiente. Solo existen las ideas que percibimos y los espíritus que perciben. Obra importante, Tratado sobre los principios del conocimiento humano en 1710. Dios como gran garante de la realidad. Berkeley sostenía que las cosas siguen existiendo aunque no las percibíamos, porque Dios lo percibía siempre. Crítica al materialismo, pensaba que el materialismo era peligroso para la fe y conducía al ateísmo. En resumen, Francisco Bacon impulsó el desarrollo del pensamiento científico a través de la experiencia y la razón, mientras que George Berkeley propuso que la realidad depende de la percepción. Ambos, desde enfoques distintos, transformaron profundamente la manera en que entendemos el conocimiento, la realidad y la ciencia.